Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que está dando de qué hablar. La hermana de Yamur Yüksel ha roto el silencio y ha hablado por primera vez sobre la relación con Barb Aktas, asegurando que él la engañó y luego la abandonó. Sí, han escuchado bien, una confesión que está sacudiendo al mundo del entretenimiento y que revela detalles sorprendentes. Todo comenzó hace algunas semanas, cuando empezaron a circular rumores de que la relación entre Yamur Yüksel y Barb Aktas había terminado de forma repentina. Nadie sabía las razones exactas, pero ahora la voz de la propia hermana de Yamur ha cambiado el rumbo de esta historia. Con palabras directas, ella declaró: Bar le prometió a mi hermana un futuro juntos, le hizo creer que todo iba en serio. Pero en el momento en que ella más lo necesitaba, él la dejó sola. Estas declaraciones han generado un terremoto mediático, porque hasta ahora Barb Aktas no había dado ninguna explicación pública. La prensa ha seguido cada detalle, y los fanáticos de Yamur Yüksel están mostrando su apoyo incondicional. Muchas mujeres en redes sociales han comentado: nadie merece ser engañada de esa manera, menos una mujer tan fuerte y talentosa como Yamur. Lo interesante es que la hermana no solo habló de la ruptura, sino también de cómo Bar actuó durante la relación. Él sabía exactamente qué decir, sabía cómo ilusionarla. No fue un error, fue algo calculado. Y cuando consiguió lo que quería, desapareció sin mirar atrás, relató con firmeza. Estas frases han sido replicadas por cientos de medios digitales que coinciden en que se trata de un episodio lleno de drama, engaño y desilusión. Lo que más llama la atención es que, mientras Yamur ha decidido guardar silencio, su entorno cercano ha comenzado a revelar lo que sucedió puertas adentro. Un amigo de la actriz confesó: ella lloró durante días, no entendía cómo alguien que le juraba amor eterno podía darle la espalda tan rápido. En medio de esta tormenta mediática, Barb Aktas fue visto en un evento, evitando responder a las preguntas de los periodistas. Cuando le mencionaron el nombre de Yamur, solo se limitó a decir: no quiero hablar de eso ahora. Esa respuesta evasiva ha provocado aún más indignación entre el público. Las redes sociales se han llenado de especulaciones. Algunos aseguran que Bar ya tendría una nueva relación, mientras que otros creen que se alejó para centrarse en su carrera. Pero lo cierto es que la revelación de la hermana de Yamur ha dado credibilidad a los rumores de manipulación. La frase "la engañó y luego la abandonó" se ha convertido en titular en casi todos los portales de noticias. Además, no se puede ignorar el impacto emocional que todo esto ha tenido en Yamur. Una seguidora escribió en Twitter: nosotras, como mujeres, entendemos ese dolor. Que alguien te prometa amor y luego te deje, es devastador. Pero también es una lección de fortaleza. La polémica no se detiene. Cada hora surgen nuevos comentarios y nuevas voces que deciden pronunciarse sobre este escándalo. Entre ellos, algunos periodistas especializados en la farándula han señalado que esta ruptura no solo afecta a la vida personal de los involucrados, sino también a sus carreras profesionales. En particular, se dice que la imagen de Barb Aktas podría sufrir un golpe irreversible, pues la audiencia comienza a verlo como un hombre incapaz de sostener sus compromisos. Uno de los columnistas más influyentes comentó en su programa radial: cuando un artista construye una relación pública, también construye expectativas. La gente cree en ese amor, lo aplaude, lo apoya. Pero si se revela que detrás de la historia hay engaños, el público siente traición. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. La credibilidad de Bar se tambalea, mientras que la empatía hacia Yamur crece cada día. La noticia ha llegado también a colegas del medio. Una reconocida actriz, compañera de Yamur en una producción televisiva, publicó en Instagram: eres una mujer increíble, no necesitas a nadie que no sepa valorarte. Este tipo de mensajes han generado una ola de solidaridad femenina que se expande como fuego en redes sociales. Por su parte, algunos seguidores han comenzado campañas bajo hashtags como #Fuerza Yamur y #No Más Engaños, que ya son tendencia en varias plataformas digitales.
En contraste, la actitud de Bar sigue siendo enigmática. Aunque fue fotografiado sonriendo en una gala, sus gestos transmitían nerviosismo. Fuentes cercanas dicen que intenta mostrarse indiferente, pero en privado estaría molesto por la exposición mediática. Incluso se rumora que su equipo legal prepara comunicados para desmentir ciertas afirmaciones, aunque todavía no hay nada oficial. Mientras tanto, la familia de Yağmur vive momentos de tensión. La hermana, quien encendió la chispa de esta controversia con sus declaraciones, ha preferido no dar más entrevistas, pero en su entorno aseguran que no se arrepiente de haber hablado. Ella misma habría dicho, no podía quedarme callada viendo cómo mi hermana sufría en silencio. El apoyo familiar ha sido crucial para que Yağmur mantenga la calma en medio de la tormenta. Un primo cercano comentó, ella siempre fue fuerte, pero ahora necesita rodearse de gente que la ame de verdad. Poco a poco está levantando la cabeza y pensando en nuevos proyectos. Este detalle es importante, porque a pesar del dolor, parece que Yağmur está enfocada en reinventarse y salir fortalecida. En la calle, en cafeterías, en foros en línea, todos hablan del caso. Algunas personas comparan esta historia con otras rupturas famosas y aseguran que el patrón se repite, un romance de ensueño que termina en decepción. Una usuaria de TikTok hizo un video viral diciendo, las promesas vacías son más dolorosas que la mentira misma. Aplaudo a la hermana de Yağmur por dar la cara. Este tipo de reacciones muestran cómo el público no solo consume la noticia, sino que también se involucra emocionalmente, generando un fenómeno social más amplio. Lo privado se transforma en una conversación colectiva, en la que cada persona aporta su propia experiencia y punto de vista. La gran incógnita es qué sucederá a partir de ahora. ¿Responderá Barbactas con una versión propia de los hechos? ¿Seguirá Yağmur en silencio o decidirá romperlo en algún momento? Las apuestas están abiertas. Lo que sí es seguro es que este episodio marcará un antes y un después en la vida de ambos artistas. Los expertos en medios prevén que, si Barb no maneja la situación con transparencia, podría perder contratos y apoyo de marcas. En cambio, Yağmur podría convertirse en un símbolo de resiliencia femenina, aprovechando esta adversidad para proyectar una imagen más sólida ante sus seguidores. Más allá de la polémica, esta historia refleja algo más profundo, las dinámicas de poder en las relaciones y la importancia de la sinceridad. Muchas mujeres que han vivido situaciones similares ven en Yağmur un espejo de su propio dolor, pero también una inspiración para salir adelante. En palabras de una fan, ella nos representa. Nos enseña que incluso cuando alguien te rompe el corazón, puedes levantarte con dignidad. El caso sigue en desarrollo y probablemente en los próximos días surjan nuevos capítulos. Lo único claro por ahora es que la confesión de la hermana de Yağmur Yüksel destapó una verdad incómoda que nadie esperaba, y el eco de esas palabras continúa resonando con fuerza. Queridos seguidores, esta es toda la información que tenemos hasta ahora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería Barbactas hablar y dar su versión o es mejor que permanezca en silencio? Los estaré leyendo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y dejar su opinión, porque su participación es lo que hace crecer nuestra comunidad.